Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar la clase. Mi nombre es José Luis Ferrari y conmigo van a continuar y culminar el resto de las clases de Excel básico. Por favor, ¿me podrían confirmar mediante el chat si se escucha? Sí, se escucha perfecto. Se escucha. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, vayan abriendo su Excel. Un ratito voy a ver si hay aún participantes que quieran ingresar. Ok. Muy bien. El día de hoy vamos a ver funciones condicionales. Existen una variedad de funciones condicionales en Excel, pero vamos a utilizar la que mayor referencia nos dan a la hora de optimizar procesos dentro de Excel, porque a fin de cuentas eso es lo que nos permite Excel, ¿no? Optimizar procesos y acelerar cierto tipo de actividades. Entre ellas tenemos buscar B, que significa buscar vertical, y buscar horizontal, ¿no? Más adelante vamos a ver otras funciones condicionales. Vamos a empezar con una pequeña definición de qué es buscar B, porque a veces utilizamos muchas funciones y ni sabemos para qué sirven o para qué la vamos a utilizar. La función buscar B es una función de búsqueda de referencia. Se usa para realizar la búsqueda vertical de un valor en la columna del extremo izquierdo de una tabla o selección y devolver el valor en la misma fila. Este valor está basado en el número índice de la columna. Y aquí está el resumen de la función buscar B, es decir, cómo vamos a aplicar. Esto lo puede revisar más adelante porque ahora directamente vamos a ir a la práctica y le van a entender después este concepto que a veces parece que estuviera en chino, pero es fácil. Aquí tenemos una pequeña tabla de datos, segundo lote de producción de gestión 2020. Producción de medicamentos, podemos observar ahí diferentes tipos de medicamentos junto con su precio. Y aquí es donde vamos a trabajar, en esta pequeña factura. ¿Qué pasa cuando queremos insertar el nombre de un producto y nos llegan simplemente con el código? Muchas veces las empresas trabajan solo con código, que puede ser también un registro, que puede ser también un carnet de identidad, algo que lo identifica al producto o a la persona. Entonces, para facilitar el proceso de escribir el nombre completo, directamente nos proporcionan el código. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. En estas celdas, yo quiero que me salga el nombre del producto solamente al colocar el código. Este código, pues, como ya dije, puede ser el carnet de identidad, puede ser un registro, etcétera, ¿no? Algo que lo identifique. Entonces, vamos a iniciar escribiendo la fórmula. Ponemos igual y escribimos buscar B. Si estoy yendo muy rápido, por favor me avisan en el chat, o si se perdieron, por favor, eso es muy importante. Buscar B. El valor buscado. ¿Qué valor voy a buscar? En este caso, el código. Entonces, selecciono la celda del código. Punto y coma. En algunos Excel simplemente es coma. En el caso del mío es punto y coma. La matriz a buscar. Para eso nos dirigimos a tabla de datos y esta es nuestra matriz. Hay que seleccionar toda la matriz, pero sin los títulos. Es decir, desde acá abajo. Seleccionamos toda la matriz. Nuevamente, punto y coma. El indicador de columnas se refiere en dónde está el valor que yo quiero encontrar. En este caso, el valor que yo quiero encontrar se encuentra en la segunda columna. Empezamos a contar desde el inicio de la tabla, ¿no? Aquí tenemos la primera columna y la segunda columna. Entonces ponemos el número 2 porque está en la segunda columna.
Finalmente, nuevamente punto y coma, nos salen dos opciones, verdadero o falso. El verdadero es una coincidencia aproximada, es decir, si yo pongo un código que coincida con el código original, me va a sacar, me va a dar ese producto. Pero lo que yo quiero es una coincidencia exacta, es decir, que me pongan el código exacto. Generalmente en la práctica se utiliza el falso para que nos dé resultados correctos, ¿no? Entonces aquí escribimos la palabra falso. Falso, o también podrían poner el número 0, que ya lo vamos a ver en un instante. Y finalmente cerramos paréntesis y damos enter. Me sale que no existe ningún dato porque todavía no coloqué ningún código. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar cualquier código. Vamos a dar copiar, pegar, y automáticamente me sale el nombre del producto. Entonces, eso es lo que es la función buscar B. Nos facilita el proceso de escribir todo el nombre de un producto, que en este caso son medio difíciles de escribir, y simplemente con el código nos sale. Podemos arrastrar toda la fórmula y nuevamente escribir una serie de códigos y automáticamente nos da el nombre del producto. ¿Hay alguna duda respecto a eso? Muy bien. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Te escucho. No, le decía que se entiende, no hay duda por el momento. Ok. Aquí vamos a rellenar un datito más. De todas formas, si se atrasan, igual está siendo grabada la clase, así que pueden repasar ahí. Ahora vamos a ver cómo vamos a convertir esto en tabla. Es recomendable, yo recomiendo que esta tabla, si bien ahora parece una tabla, pero hay que darle un formato de tabla. ¿Y por qué darle un formato de tabla? Porque si yo escribo aquí en mi base de datos, ¿no? Que es esta, un nuevo producto, un nuevo código, qué sé yo, aspirina, y le pongo un precio de 8 bolivianos. Si yo coloco este código acá, bueno, en este caso sí me sale porque ya está con formato de tabla, pero tiene que, en la mayoría de los casos, cuando uno crea una tabla, esta no está con formato de tabla. Entonces hay que darle un formato de tabla y simplemente es seleccionar todo esto, toda la tabla, dirigirnos a insertar tabla. Le damos a aceptar y ya nos convierte en tabla. ¿Por qué digo esto? Porque en este caso ya esta tabla tenía formato de tabla. Sin embargo, muchas veces cuando nosotros creamos una tabla de datos, no está con ese formato. Y cuando yo escribo un nuevo nombre, un nuevo producto aquí abajo, no se me va a actualizar automáticamente la fórmula. Por eso yo recomiendo que le den formato de tabla. Seleccionan toda la tabla, se van a insertar y le dan tabla. En este caso ya está con formato de tabla. ¿Para qué? Para que cuando ponga aquí un nuevo código, la fórmula se actualice automáticamente como lo hice aquí.
cuando puse el nombre de aspirina, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo mismo con el precio, ya que aquí tenemos el producto y aquí tenemos el precio. Entonces, yo quiero que cuando coloque el código, el nombre del código, automáticamente me salga el nombre del producto y el precio. Entonces, es la misma función, es la misma fórmula. Igual, buscar B. El valor buscado, estoy buscando el código, punto y coma, la matriz. Recuerden que deben seleccionar sin los títulos. Seleccionamos toda la matriz o la tabla, punto y coma, indicador de columna. En este caso, el código que yo estoy buscando es el precio. Entonces tenemos la primera columna, la segunda columna y la tercera. Entonces ponemos el número 3, punto y coma, nuevamente falso o 0. En este caso voy a poner 0 para efectos de ejemplo, ¿no? 0 y enter. Y como se podrán dar cuenta, automáticamente me sale el precio del producto. Y simplemente arrastro la fórmula para los demás y me sale el precio. Si yo cambio aquí otro producto, automáticamente me da el nombre del producto y me da el nombre del precio. Como dije en un inicio, la función buscar B nos permite automatizar procesos. En este caso, una factura de una farmacia. Al colocar simplemente el código, nos sale automáticamente el nombre del producto y el precio. Y simplemente lo que tendría que anotar manualmente es la cantidad y el total simplemente con una fórmula de multiplicación. Y ya está. Recorro la fórmula para las demás celdas. Uy. Bueno, en este caso está sin cantidad, ponemos una cantidad al azar. Y el total simplemente es una suma, ¿no? Con la fórmula suma. Esta fórmula ya la vieron anteriormente, así que simplemente es aplicar. Y ahí está. Eso es lo que hace la función buscar. Ahora vamos a ver otra función que es la función si.error. La voy a anotar aquí. Que la vamos a incorporar en la función buscar B. ¿Qué pasa si yo no tengo ningún dato aquí? Me sale que no existen datos. Pero yo no quiero que salga ese error, quiero que salga simplemente, que no salga nada, simplemente que me salga una línea o que me salga 0. Para eso utilizamos el si.error. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la barra de fórmula, seleccionamos toda la fórmula y le damos en cortar. Escribimos si.error y pegamos ese valor que habíamos cortado. Punto y coma. Escribimos 2 comillas para que no me salga nada, es decir, para que me salga en blanco esa casilla. Y cerramos paréntesis. Entonces podemos ver que cuando yo no escribo nada, me sale en blanco. Ya no me sale este error que me sale aquí. Aplicamos lo mismo con el precio. Una vez más, seleccionamos la fórmula, le damos en cortar, escribimos si.error, pegamos lo que habíamos cortado, punto y coma, y comillas. Cerramos la fórmula, enter. Nuevamente, con el precio, cuando yo no tengo ningún producto, no va a salir ningún precio
Lo mismo con el valor. No quiero que me salga ese valor ahí, ese error. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos, cortar, sí, punto error, pegamos y comillas. Y automáticamente me sale. Se van a dar cuenta que en esta celda no está aplicado eso, esta fórmula. Entonces, para evitar que nos salga eso, simplemente arrastramos toda la fórmula y ya está. Aquí igual, de igual manera acá. Es decir, que cuando yo no tenga ningún código acá, no me va a salir nada. Eso para efectos visuales, ¿no? Para que no salga ese valor ahí. Y ya las cantidades, obviamente eso ya hay que hacerlo manual. Borramos cada uno. Entonces, una vez más, para comprobar que el ejercicio está bien hecho, vamos a copiar algunos códigos. Y automáticamente me sale el nombre del producto, el precio del producto y las cantidades ya de acuerdo a lo que quiera el cliente, ¿no? Eso lo ponemos manual. Y así facilitamos el proceso de este trabajo, porque aquí tenemos una tabla de apenas 37 datos, o 30 descontando estas celdas, pero muchas veces trabajamos con base de datos de 100, de 200, de 300 productos, entonces nos llegan directamente con el nombre del código, o bueno, el código y no con el nombre del producto. Entonces, para efectos de facilitar ese proceso es que se utiliza la función B. Esa es su finalidad de esta función. Si no hay preguntas, a través del chat, igual. Si no, pasamos al siguiente ejemplo. O si estoy muy, a ver, todo claro, ok. Si estoy yendo un poco rápido, por favor, también me avisan. A veces me emociona un poco y avanzo un poco rápido. Muy bien. Vamos a ver ahora la función buscar H. La función buscar H es igual que la función buscar B. Simplemente, dije al inicio que la función buscar B era buscar B de vertical, porque tenemos una tabla vertical. Y la función buscar H es H de horizontal, porque vamos a tener aquí una tabla horizontal, ¿no? A veces los datos están ordenados horizontalmente, en este caso el código, tenemos el producto, tenemos el precio, todo ordenado horizontalmente. Es lo mismo, solo que va a cambiar el nombre de columnas por fila. Ahora, antes de entrar a ese ejemplo, vamos a ver otra función extra. En este caso les enseñé la función si.error, que es la función de transponer. ¿Cómo vamos a transponer toda esta tabla de datos de vertical a horizontal? Simplemente seleccionamos toda la tabla, le damos copiar, en este caso vamos a poner acá, y aquí en algunos Excel sale la función transponer con una flechita, pero si no les sale, vamos a ir a pegado especial, y vamos a ir a valores, y finalmente a transponer. Y ya tenemos los datos transpuestos. A ver, vamos a ver. Quiero ver si me sale la... No, en este caso no me sale, pero en algunos Excel sí sale aquí directamente ya la función transponer, que son unas flechitas que indican, ¿no? que
la tabla se está transponiendo, entonces directamente le hacen clic ahí, y si no le sale, como dije, se van a pegado especial, a valores, y simplemente a transponer, y automáticamente tenemos la tabla. Y ya simplemente aquí le dan el formato ya que ustedes desean, ¿no? Formato de tabla. Ahí está. Esta función, transponer, también la podemos hacer manual, pero es un poquito más complicadita, la vamos a ver. Seleccionamos el rango de celdas, ¿no? En este caso hay 3, aquí 3. Y alargamos esto hasta donde está nuestro. En este caso ahí. Nos dirigimos nuevamente acá. Bueno, una vez más vamos a seleccionar esto. Aquí en esta celda vamos a poner igual la función transponer. Nos indica la matriz. Siempre que diga matriz es su base de datos. Nos vamos a la tabla de datos. Seleccionamos todo, en este caso con títulos más. Toda la tabla de datos. Punto y coma. Bueno, no punto y coma. Cerramos paréntesis. Y antes de dar Enter, presionan la letra Control y la letra Shift, el botón Shift, y recién dan Enter. Control, Shift, Enter. Porque si solo seleccionan Enter, no les va a salir. Volvemos nuevamente. Voy a hacerlo con solo Enter. Pongo igual, transponer, la matriz, cierro paréntesis, doy Enter y no me sale. Entonces, hay que poner Control, Shift y recién dar Enter una vez más. Seleccionamos toda la matriz, cierro paréntesis, aprieto la tecla Control, Shift y Enter. Es un poco más complicado hacerlo por la función, pero tienen dos opciones, ¿no? Simplemente, la primera es copiar y pegar mediante pegado especial, o simplemente aplico esta fórmula, ¿no? Eso ya es a criterio de ustedes. Bueno, vamos a ir directamente a la función buscar H. Como dije, es lo mismo, simplemente que está en horizontal. Buscamos la fórmula igual, buscar H. El valor buscado, vamos a buscar el código, punto y coma. La matriz, en este caso nuestra nueva matriz, recuerden, sin títulos. Seleccionamos toda la matriz. Punto y coma. Indicador de fila. En la función buscar B nos decía aquí indicador de columna. En este caso, como es horizontal, buscar H nos va a decir indicador de fila. Entonces contamos, yo quiero saber el nombre del producto. Primera fila, segunda fila. Entonces ponemos el número 2 y nuevamente falso. Falso o 0. Enter. Y aquí me sale no existe porque no puse ningún código. Entonces vamos a poner algún código, este. Y automáticamente me sale el nombre del producto. Lo mismo hacemos con el precio. No tiene ciencia esto. Para H. El valor buscado. La matriz.
indicador de filas, en este caso, el precio se encuentra en la tercera fila, primera, segunda, tercera. Nuevamente en este caso le voy a poner 0 para que vean que igual da con 0 con falso. Y ahí está. Ponemos las cantidades. En este caso vamos a poner la fórmula. Okay. Y aquí pueden aplicar nuevamente la función si.error para que cuando yo no tenga nada aquí no me salga estos errores, ¿no? Entonces a modo práctica ustedes pueden practicar poniendo la fórmula si.error. ¿Alguna pregunta sobre la función buscar h? Que son similares, básicamente solo cambia en identificar columna, en este caso por fila, nada más, es lo mismo. El teclado Shift en Lacton, ¿dónde se encuentra? Disculpe. Varía, pero yo lo tengo en la parte izquierda inferior. Está con una flechita arriba, hacia arriba, en este caso en mi laptop está con una flechita arriba, pero también dice Shift. También dice Shift. Ah, ya está arribita del control, ¿no? Sí, sí, exactamente. Presionas el control, el shift y de ahí recién enter. Ah, ya, gracias. Lo mismo pueden... Sí, dime. Disculpa, ¿eso es para poner la fórmula, para sumarlo? Ajá. Es que, claro, lo que pasa es que yo estuve así practicando de poner, por decirte, donde dice código, ya, pongo una cantidad, no X, y así unas pilas, ¿no? Y yo quiero sumar esa cantidad y no sabía cómo hacerlo para que se sume automáticamente, porque yo sé que con esto, con este cuadrito, sí se puede, pero no sé cómo hacer para que me lo sume. O sea, a ver, vamos a poner aquí el... Ahorita te respondo tu duda. A ver. Ok, aquí tenemos la cantidad del precio. En este caso yo multipliqué, porque generalmente se multiplica. Entonces, si vos querés sumar, bueno, en otro ejemplo, simplemente pones igual la cantidad, el símbolo más y el 2. Y te va a salir automáticamente. Y para las demás celdas, simplemente tenés que arrastrar la fórmula. Arrastrar la fórmula. Eso tal vez, por ejemplo, ahora si yo pongo aquí un 4, aquí pongo... Perdón. Sumarlo en filita, por favor, para ver cómo... Sí, o sea, uy. Aquí puse un... Ahí está, ¿ves? Automáticamente te va a sumar. Tenés que, para que la fórmula se aplique en las demás celdas, tenés que arrastrar la fórmula, como dice con inicio, ¿no? Ajá. Entonces... Y ahí me da un total. Sí, y para el total, aplicás la fórmula suma. Igual suma. Igual suma, ya. Abrís paréntesis y seleccionás todo el rango de celdas que querés que te sumen. Y cerrás paréntesis y te va a dar automáticamente la suma. Muy bien, ok. Y seleccionar todo. Si aquí no tengo datos, obviamente el total va a ser 0. ¿Queda claro? Sí, y ahora sí, es que lo que pasa es que yo estaba haciendo así un cuadro, quería, digamos, por sacar unas cuentas y lo puse todas las cantidades y yo sabía que en este cuadro, digamos, en este formato sí lo suma automáticamente, pero no sabía cómo hacer para que ya me salga directamente el resultado, vaya sumándose automáticamente los montos. Sí, es que tenés que extender la fórmula. Lo mismo pasa con esta fórmula. Por ejemplo, si yo pongo aquí un código, voy a mi tabla de datos. A ver. Acá. No va a salir nada porque la fórmula simplemente está en esta celda. Entonces lo que yo tengo que hacer es extenderla para las demás celdas. ¿Entendés? Bueno, en este caso no me salió porque tiene que estar en formato de tabla esto. Les recomiendo que esté en formato de tabla porque muchas veces, incluso cuando ponemos la fórmula, aquí está la fórmula y ponemos el código, nos da error. Y eso es porque no está en formato de tabla. Entonces, lo recomendable es que ustedes le den
el formato de tabla. Y lo mismo es si yo quiero hacerlo viceversa a los costados, ¿no? Igual lo doy seleccionar y se suma a los costados el monto, ¿o no? Sí, sí, se Ahí. suma. Ya. Entonces de eso no hay ningún problema. Si no hay más dudas de buscar H, Solo, pasamos. disculpa, y para Sí. sumar, multiplicar y dividir, es lo mismo. Es la misma fórmula, porque Ya. si te das cuenta, aquí yo apliqué la multiplicación y Ajá. salía lo mismo. Para efectos de ejemplo, te expliqué la suma. Igual si quiero dividir, te va a dar lo mismo. Es lo mismo. Igual si puedes escribir fórmulas largas, te va a dar exactamente lo mismo. Ya, Es lo ok, mismo. gracias. Bueno, Muy bien, gracias. muy bien. No, de nada. Si no hay más preguntas, vamos al Excel 2, a la clase 3.2, para ver formato condicional. Formato condicional forma parte de las funciones condicionales. Eso que no se olvide cuando ustedes escuchen la palabra o la frase de funciones condicionales, se le tiene que venir a la mente la función buscar B, la función buscar H, la función punto si error, la función transponer, que son las más utilizadas, ¿no? Y, por supuesto, formato condicional, que ahora vamos a ver. ¿Se ve en la pantalla? ¿Me confirma, por favor? Sí, se ve. Sí, se ve. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a empezar con la definición. Igual a veces pareciera que estuviera en chino, pero cuando hacemos la práctica y volvemos nuevamente a la definición, le vamos a entender cada una de las palabras que dice aquí. Dice, el formato condicional es una herramienta útil para identificar patrones o tendencias en una hoja de cálculo. Es decir, facilita el proceso de resaltar celdas o rangos de celdas interesantes, destacar valores inusuales y ver datos empleando, esto vamos a emplear ahora, escala de colores, conjunto de iconos y barra de datos, que se correspondan a las variaciones específicas de los datos. ¿No se ve? Me confirma acá que no se ve. Lo que estás leyendo no se ve. No se ve, sigue en el anterior. Oye. Gracias por avisarme. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, gracias. Se ve. Muy bien. Estaba leyendo esta definición de formato condicional. Nos vamos aquí que vamos a utilizar, dice, y ver datos empleando escalas de colores, conjunto de iconos y barra de datos, que es lo que vamos a hacer ahora, que se correspondan con las variaciones específicas de los datos. Ahora, ¿para qué utilizamos el formato condicional? Para cambiar la apariencia de las celdas en función de las condiciones que especifiquen. Si las condiciones son verdaderas, el rango de celdas recibirá un formato. Si son falsas, el rango de celdas no tendrá formato. Hay varias condiciones integradas y también pueden crear la suya propia. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a crear. Porque si ustedes saben crear sus propias reglas, automáticamente van a poder utilizar las condiciones integradas. Dice, incluido el uso de una fórmula que se evalúe como verdadero o falso. Muy bien, vamos a la práctica. Aquí puse varios ejemplos. Es un ejemplo para aquellos que ejerzan la docencia, un ejemplo empresarial, uno industrial. Vamos con la docencia. Ok. Aquí tenemos una tabla de datos de alumnos, apellidos, nombres, sus calificaciones. Podemos observar ahí la calificación final, que es el promedio simplemente. Esta fórmula ya la avanzaron, la fórmula de promedio. La fórmula de promedio. Y la función sí también la avanzaron, para ver si este alumno está aprobado, me diga literalmente si está aprobado o reprobado, ¿no? Eso ya lo avanzaron. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Yo quiero
si bien aquí me sale si está aprobado o reprobado, yo quiero que darle un formato a esta celda. Que sea un color rojo si está aprobado, un color rojo si está reprobado y un color verde si está aprobado. ¿Para qué? Para que me facilite el proceso de no ir buscando uno por uno para ver si está aprobado o reprobado, porque generalmente tenemos tablas de datos de alumnos mayores a los 100 alumnos, qué sé yo. Entonces, para facilitarnos ese proceso, utilizamos formato condicional. ¿Qué hacemos? Seleccionamos esta celda, en este caso, a la que le voy a dar formato. Nos vamos a la parte superior a estilos, formato condicional. Nos vamos a nueva regla. A ver. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Valor de celda que vamos a cambiar. Y le vamos a poner texto específico. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene esa celda? Vamos a escribir aprobado. Le vamos a dar un color a esa celda. Aquí en formato. Vamos a hacer clic en formato. En relleno. Aquí le pueden dar el formato que ustedes quieran, pero para hacerlo un poco más rápida la clase, vamos directamente a relleno. Seleccionamos un verde para aprobado. Aceptar. Y aceptar. Entonces, automáticamente me sale un formato en la celda aprobado y arrastro para todas las demás celdas. Entonces, me facilito el trabajo de estar revisando uno por uno si ha aprobado o no aprobado. Ya automáticamente el color verde me dice si está aprobado o no está aprobado. Ahora, un error común es que cuando yo escribo la palabra aprobado, no me salga. ¿Por qué? Vamos a revisar la regla. Si ustedes quieren revisar las reglas, simplemente van a formato condicional, administrar reglas, y aquí está la regla que yo ya había aprobado, pero con minúscula, y le doy aplicar, aceptar. Bueno, en este caso sí me salió. A ver, vamos a quitar el formato. A ver. Disculpa, para hacer Sí. eso, para seleccionar el color, te fuiste a formato condicional primero, ¿no? ¿Eso? Sí. Nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan texto específico que contiene aprobado. A ver, quiero mostrarles si sale el error. Lo vamos a ver. Bueno, en este caso sí me sale la palabra, pero yo les recomiendo que la palabra que esté aquí, ya sea aprobado o reprobado, la escriban tal cual en la regla. En esta parte. Si está con mayúscula, escríbanlo con mayúscula. Si está con minúscula, escríbanlo en minúscula. Porque muchas veces da el error. Da el error simplemente porque no está con mayúscula o no está con minúscula. En este caso sí me dio, pero lo vamos a dejar con mayúscula. Wow. Ahora vamos a hacer para los reprobados. Es la misma, el mismo procedimiento. En formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan texto específico.
y en este caso reprobado. Nos vamos a formato, ahí ya le dan el color que ustedes quieran, ¿no? Yo en este caso le pongo rojo para el reprobado, aceptar y aceptar. Y estiramos o recorremos la fórmula para las demás celdas. Y automáticamente me sale reprobado con color rojo. Entonces esa es la función formato condicional. En la misma palabra, ¿no? Nos dice formato, dar formato a una celda, ya sea color, ya sea ponerle un icono, que vamos a ver enseguida. ¿Alguna duda? Vamos a seleccionar. Ok. Si hay alguna duda, si no hay, pasamos al siguiente ejemplo. Ok, gracias, chicos. Continuamos entonces. Vamos a hacer un ejemplo para el área empresarial. Aquí tenemos una tabla, nombre de empresa, tipo de organización, su liquidez. Esto no es necesario que sepan, pero es para efectos de ejemplos, ¿no? Tenemos liquidez y un promedio de la liquidez. El promedio ya saben de dónde sale. Muy bien. Yo quiero que vamos a aplicar conjunto de iconos. Quiero que, que en estas celdas de promedio me indiquen si está bien este promedio, si está mal, o que me dé una precaución de ese promedio. Entonces, nos vamos a seleccionamos la celda, eso es importante. Seleccionamos la celda, formato condicional, nueva regla. Aplicar formato a todas las celdas según sus valores. La primera, nos vamos acá, estilo de formato y conjunto de iconos. Nos vamos a conjunto de iconos. Estilo de iconos, aquí le pueden dar cualquier estilo que a ustedes les parezca mejor. En este caso yo voy a seleccionar estos. Y quiero que me diga, cuando el valor es mayor, igual, en este caso yo le voy a poner 2, aquí número, porque estoy trabajando con números. Si estuviera trabajando con porcentaje, le pusiera porcentaje. Ahora, cuando el valor es mayor o igual a 2, quiero que me salga el icono del bien. Ahora, cuando el valor es menor igual a 2 y mayor igual, en este caso le voy a poner 1, y es número. Quiero que me salga signo de interrogación. Y cuando el valor es menor igual a 1, quiero que me salga la letra X. O bueno, no la letra X, sino el símbolo X. Entonces le doy a aceptar y automáticamente me va a salir el icono. Porque yo puse que si el valor es menor igual a 2, me salga el icono de interrogación. Y si me sale, vamos a aplicar arrastrar para las demás celdas. Entonces, nos facilita el proceso de ir revisando uno por uno los datos que parecen infinitos muchas veces. Con ponerle un icono yo me doy cuenta que esta empresa tiene problemas. Con el icono del bien puedo ver que esta empresa está funcionando perfectamente. Con el icono de la X
Veo que esta empresa tiene demasiados problemas. Entonces nos facilita ese proceso cuando nosotros trabajamos con base de datos de 100, de 200, 300 datos, porque muchas veces se trabaja con esa serie de datos. Entonces nos facilita ese proceso. Voy a repetirlo una vez más, por si no quedó claro cómo escribir los iconos. Seleccionamos la celda. Sí, es importante seleccionar la celda a la que yo quiero dar formato, porque si yo selecciono una celda de acá, obviamente no me va a salir nada. Entonces selecciono la celda. Formato. Nueva regla. La primera, aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Estilo de formato, nos vamos a conjunto de iconos. Y aquí vamos a trabajar con estos iconos. Ustedes pueden trabajar con cualquier icono. Hay una serie de iconos. Yo voy a trabajar con esto en esta ocasión. Nuevamente, esto dependerá de la evaluación que estén haciendo ustedes a sus datos, ¿no? Pues, tal vez aquí es 5, tal vez aquí es 3, pero en este caso yo voy a trabajar con 2 y 1. Y si trabajan en forma porcentual, de igual manera le ponen porcentaje. En este caso yo estoy trabajando con números. Uy, está. Y aceptar. En este caso ya me salió un círculo amarillo, ¿no? Seguramente va a salir un círculo verde cuando esté bien, o rojo cuando ya esté mal, ¿no? Ese es el formato condicional, pero con iconos. Aquí hicimos con conjunto de colores, en este caso verde y rojo. Y en este caso hicimos con iconos. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Por el chat, si me hacen saber, por favor. Okay. Muy bien. Al parecer no hay preguntas, ¿no? Ok. Algo que me estaba olvidando. Y se lo voy a explicar ahora. A ver. Se mantiene la fórmula de promedio. Sí, exactamente. Se mantiene, es la misma. A ver. Fórmula de promedio es promedio igual. Como digo, estos datos son genéricos. Aquí pueden variar de acuerdo, ¿no? Estas tablas yo les muestro aspectos de ejemplo simplemente. Pero si ustedes le dan clic, en un instante vamos a ver la función aleatorio entre, que la pueden ver acá. Ahorita lo voy a explicar al final. Pero simplemente si le hacen clic pueden ver la fórmula que utilicé en la barra de fórmula juntamente, ¿no? Aquí utilicé la fórmula igual promedio. Y ya sacó el promedio de la liquidez del 2018, del 2019 y del 2020. No hay donde perderse. ¿Alguna otra duda? Ok. Algo que me olvidé explicarle es que también le podemos dar color. Si yo no quiero tener esta columna aquí de aprobado, reprobado, y simplemente quiero saber la calificación final, pero que igual me salga con color rojo cuando está reprobado y amarillo y verde cuando esté aprobado, igual lo puedo hacer. Hacemos clic en la celda, formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Acá nos vamos a valor de celda, hacemos clic ahí y ponemos
Valor celda. Lo dejamos en valor celda. A ver, entre 51, que es la nota generalmente de aprobación, y 100, que es la nota máxima, yo quiero que me dé un color verde para representar a los aprobados. Simplemente le doy a aceptar y ahí está. Ya me da el color verde en aquellos promedios que son aprobados. Mayores a 51 hasta 100, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con los reprobados. Formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Aquí lo dejamos como está, valor celda. Entre 50 ya es reprobado y 0. Vamos a dar un formato rojo. Entonces arrastramos y ya nos va a dar rojo los reprobados, ¿no? Eso en caso de que ustedes no tengan esta columna de acá o simplemente no la quisieran hacer. Entonces, con la calificación igual se puede saber si están aprobados o reprobados. Esto para evitarse estar revisando uno por uno. Muy bien. Ya vimos escalas de colores, vimos conjunto de iconos. Y ahora vamos a ver con fechas. En anteriores cursos preguntaban si se podía hacer con fechas, y sí se puede hacer con fechas, darle un formato a las fechas. Yo no le veo mucha utilidad, pero ya depende de cada uno, ¿no? Uno les da las pautas y ustedes ya tienen que hacer volar su imaginación en el momento que estén trabajando con una hoja de cálculo y vean qué formato van a utilizar, ¿no? Vamos a ver con fechas. Un segundito, voy a tomar agua. Ok. Seleccionamos la fecha. Nos vamos a formato condicional. Nueva regla. Y aplicar formato a todas las celdas según sus valores. La primera. Acá. No, me estoy confundiendo. Es acá. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan el número 2. Valor celda, nos vamos a fechas y seleccionamos. Ahorita voy a explicar de qué se trata el ejemplo. Yo quiero que me diga esta semana. Formato, le vamos a dar el color rojo. Muy bien, ¿de qué se trata este ejemplo? Aquí tenemos un lote de producción de diferentes medicamentos. Tengo la fecha de vencimiento, la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento. ¿Qué pasa? Que si yo estoy haciendo un control el día de hoy y quiero saber qué medicamentos vencen esta semana, entonces hacen lo que hice recién. Formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, valor celda, fechas, y aquí ya eligen, ¿no? Si quiero saber los productos que van a vencer esta semana o los que vencieron la semana pasada, los que vencen el mes pasado o los que vencieron el mes pasado y una serie de fechas, ¿no? En este caso yo utilicé los que vencen esta semana, pero vamos a utilizar los que vencieron ya la semana pasada. Nos vamos a formato y le voy a poner un color amarillo para diferenciarlo del rojo. Entonces,
Y aquí nos da que efectivamente este producto ya venció. Su fecha de vencimiento es el 1 de febrero. Y ahora estamos en 9. Entonces, podríamos utilizar las fechas. Es cuestión ya de imaginación de ustedes, de cómo utilizar el formato condicional con fechas. En este caso yo puse ese ejemplo porque me pareció idóneo. Y ustedes pueden utilizarlo, ¿no? De acuerdo al trabajo que vayan a realizar. Vamos a hacerlo una vez más, pero con los productos que venzan el mes que viene. Administrar reglas. Bueno, que no. Nueva regla. Uy, creo que no seleccioné. Aquí la tenía seleccionada la celda. Recuerden seleccionar donde quieren que aplicar el formato. Fechas. En este caso vamos a ver los productos que vencen el mes siguiente. Vamos a poner con color verde. Y en este caso, solo 2 productos vencen el mes siguiente. Este vence el 1 de marzo y este vence el 2 de marzo. ¿Alguna pregunta sobre formato condicional con fechas? ¿O quedó claro? Ahora voy a revisar el chat. Bueno, el chat no dice nada a nadie. ¿Ninguna pregunta? Para que ya culminemos con las funciones básicas. Ya estamos por finalizar la clase. Vimos el ejemplo de docencia, uno empresarial, uno industrial. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a concluir con las funciones más usadas. Aquí nuevamente tenemos una tabla de datos con alumnos y sus calificaciones, nuevamente con aprobado, reprobado. Ahora, la función contar sí. ¿Qué pasa si yo tengo una serie de datos, como en este caso, y quiero saber cuántos son los alumnos aprobados? Recuerden que podemos trabajar con muchos datos de 100, 200 alumnos y contarlos uno por uno sería demorarnos bastante tiempo. Entonces, para eso utilizamos la función contar sí. Simplemente igual contar punto sí. Rango. Seleccionamos el rango, es decir, donde quiero que me evalúe esta fórmula. Yo voy a seleccionar esto. Punto y coma. El criterio. Que me cuente solo los aprobados. Y me da el resultado de 8 aprobados. Si queremos comprobar, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nos evitamos de hacer esa operación manual y directamente utilizamos una fórmula y nos cuenta cuáles son los aprobados. Algo que tener en cuenta es que tienen que ponerle comillas su fórmula porque en algunas ocasiones no da. A ver, si no le pongo comillas, me va a dar 0. Tienen que ponerle comillas, no se olviden de eso. Uy, puse una ahí. Ahí está. De igual manera, traten o deben escribir la palabra igual que como está en su rango.
Porque si yo escribo, aprobado, a ver, con minúscula, bueno, en este caso sí me salió, pero hay Excel en que no le sale. Les da error o les da 0, porque no está escrita bien la palabra como está acá. Entonces, por eso les recomiendo que sí escriban la palabra tal cual está. Aprobado. 8. Lo mismo con los reprobados. No tiene ciencia esto. Selecciono el rango, punto y coma o coma, dependiendo de su Excel. Comillas. Y me cuenta los reprobados. En este caso tenemos 2 reprobados, verificamos 1 aquí, 2 aquí. Muy bien, esa es la función contarse. Vamos a utilizar la función promedio sí, punto sí, que es un poquito más complicada. Si se dan cuenta, aquí utilizamos la función promedio, esa ya la han visto en anteriores clases. Pero vamos a utilizar la función promedio.sí. ¿Para qué? Si bien yo tengo aquí el promedio de las calificaciones de cada uno, quisiera saber el promedio, pero solo de los aprobados. ¿Cuánto es el promedio de los aprobados? O tal vez quisiera saber el promedio solo de los reprobados. Entonces, para eso utilizamos la función promedio.sí. Escribimos la fórmula. Promedio.sí. El rango es lo que vamos a evaluar. Criterio. Solo quiero saber el promedio de los aprobados. Y el rango promedio es todo esto, donde están los datos. Entonces me sale que el promedio de los aprobados es de 64.79. Lo mismo si quiero saber el promedio de los reprobados, igual promedio.sí. El rango donde voy a evaluar, punto y coma. El criterio, esta vez reprobado. El rango que voy a evaluar. Y en este caso me da que el promedio de los reprobados es 38.67. Podría comprobar esto. Podemos sacar a los reprobados. Aquí solo tenemos 2, ¿no? Vamos a comprobar si está bien. Uy, a ver. A ver. Y este reprobado. Respecto a comprobar simplemente la fórmula. Si yo quiero saber el promedio, simplemente sumo estos dos y lo divido obviamente entre 2. Entonces me da el promedio, que es simplemente este está redondeado. Si lo ponemos con decimales, me da lo mismo. Entonces, para evitarnos esto de hacerlo manual, aplicamos la fórmula promedio sí punto error. En este caso es fácil porque tenemos 2 reprobados. Pero en el caso de los aprobados tendría que hacer esta misma operación, pero con 8 datos, porque son 8 aprobados. Entonces, para evitarnos eso, simplemente aplicamos la fórmula promedio.sí. Esto simplemente es una demostración de dónde sale que sí funciona la fórmula.
¿Alguna duda? Hasta ahí, antes de pasar a aleatorio entre, que es la última función que vamos a ver hoy día. A ver. Ok, creo que no hay ninguna pregunta. Vamos a pasar a la última función, que es la aleatoria.entre, que esta función simplemente nos da datos o números aleatorios. Vamos a ver. Igual, aleatorio. Ahorita vamos a ver cuál es su funcionalidad. Un rango inferior. Vamos a poner que me dé datos aleatorios entre 0 y 100. Entonces me lanza un número aleatorio. Si yo extiendo toda esta fórmula, me va a salir datos aleatorios. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve esa fórmula? Esa fórmula, bueno, yo la utilicé justamente acá. No sabía de dónde sacar datos, entonces simplemente utilicé la fórmula aleatorio.entre. Se la pueden ver aquí arriba. Apliqué en cada una de las celdas, simplemente escribí la fórmula aquí, luego arrastré para las demás celdas. Y ya me salieron, y me evité de colocar o inventarme datos uno por uno para esta tabla. Entonces, cuando quieran utilizar datos aleatorios para rellenar o ilustrar base de datos, pueden utilizar esta fórmula. Como les indiqué anteriormente, aquí simplemente les damos las bases, ¿no?, de cómo funcionan las fórmulas, y ya ustedes, de acuerdo a su imaginación o la necesidad que tengan, pueden ir aplicando todas estas fórmulas en el trabajo o la actividad que realicen. ¿Hay alguna pregunta sobre aleatorio entre? ¿O alguna pregunta en general de todo? Si se perdieron en la función buscar B o buscar horizontal, o tal vez en algún ejemplo. Está todo claro. Le vamos a mirar el video de todo modo, la grabación. Ok, sí, eso es lo bueno. De todas formas van a ver la grabación. Gracias por el comentario. Bueno, creo que es eso todo lo que vamos a avanzar por hoy. Creo que no me estoy olvidando de nada. Igual, si ustedes quieren modificar sus reglas, simplemente se van a formato condicional y administrar reglas. Aquí van a estar todas las reglas que ustedes ya hayan aplicado. Por ejemplo, esta. Aquí apliqué 2 reglas. Entonces, si ustedes quieren modificarlas, cambiarles el color, para no crear nuevamente toda la fórmula, simplemente se van a editar reglas. Y ya aquí juegan, ¿no? Juegan poniéndole fuente, cambiándole la letra, qué sé yo, el borde, que tenga un borde, el relleno. O el color, quizás. Quieren cambiarle el color. Que salga amarillo. Y listo. Lo mismo con el formato condicional. Administrar reglas. Editar regla. Hay que cambiarle el formato. Aplicar. Aceptar. Listo. También pueden eliminar las reglas. Si no quieren, las seleccionan, la eliminan. Y automáticamente las celdas se vuelven en blanco.
Eso por si quieren modificar su regla. Ahora, y les recomiendo que lean, una vez que hayan hecho los ejemplos, lean la definición, porque en la definición también indica cuándo utilizar cierto tipo de reglas o más o menos en qué actividades o en qué trabajo, porque muchas veces conocemos las herramientas, pero a la hora de la hora no sabemos en qué aplicar. Entonces ese es uno de mis objetivos propios en este curso, que ustedes sepan más o menos en qué aplicar cada una de estas herramientas, porque a veces parecen absurdas, como por ejemplo el aleatorio entre. A mí me parecía en un inicio cuando lo aprendí absurdo, ¿para qué voy a querer números aleatorios? Pero lo usé justamente en este ejemplo. En este ejemplo utilicé aleatorio.entre. Entonces es una manera para que ustedes se fijen que pueden darle mucha utilidad a cada una de las fórmulas. Y sobre todo que vayan jugando con cada una de ellas, con los iconos, con la barra. Me estaba olvidando ya para finalizar, la barra de datos. Nos vamos a formato condicional, nueva regla. La primera, ¿no? Aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Barra de datos. Me estaba olvidando la barra de datos. Aquí lo dejamos en automático, cada uno automático. El color, ahí le pueden cambiar el color. El contexto. Aceptar. A ver. Y aquí nos da una barra de datos de acuerdo al nivel del 100%, ¿no? En este caso, el 2 para mí es el 100%. El 1.67 se acerca al 100, entonces rellena hasta casi en su totalidad la celda. En este caso está negativo, menos 0.40, entonces me da la barra de datos, me da hacia la izquierda. También pueden utilizar barra de datos para identificar, ¿no? los diferentes tipos de datos que hay en su tabla. Pero eso ya dependerá de ustedes. También les recomiendo que vayan viendo otro tipo de reglas, porque aquí hay una infinidad de reglas. Pero yo les expliqué las más importantes o las que más se utilizan, ¿no? Las que más utilizamos en la práctica. Muy bien. Si no hay otra duda, yo me despido. El día jueves nuevamente nos reuniremos a las 10 para ver tablas dinámicas. Tablas dinámicas yo creo que es el principal tema de lo que estamos avanzando Excel básico, sino el más importante, podría mencionarlo, porque sí tiene mucha aplicabilidad en el trabajo y en cualquier actividad, así que los invito a que no se falten el día sábado y muchas gracias por estar hoy, ¿no? En las clases. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a tener grabación.